Bendito sea Dios. Otro amén. Jeremías capítulo 18, del 1 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según él le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Gracias, Señor, por tus palabras. Bendito sea Dios. Aquí tenemos como tema central vaso en la mano del Señor. Vemos cómo en esta palabra el profeta Jeremías habla, el Señor le muestra en esta visión cómo el alfarero, dándole forma a la vasija, se echó a perder en sus manos. Buscando en la parte bíblica, la parte espiritual, vaso significa nosotros como creyentes, aquella persona que creen y buscan la presencia del Señor, mientras que el alfarero espiritualmente representa a nuestro Creador, aquel que de antemano nos creó para su honra y su gloria. Si nosotros podemos visualizar o nos vamos a la parte secular de cómo el alfarero trabaja con la masa, cómo la prepara, cómo en este caso busca lo que es esa arcilla, la moja y le da forma para crear todo lo que es una vasija y conforme a su voluntad darle forma. Así somos nosotros en la mano de nuestro Señor. De cómo cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros como cristianos le recibimos y queremos hacer conforme a su voluntad, así mismo es el Señor con nosotros. Nos va dando esa forma conforme a como Él busca hacerla. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Muchas veces nosotros como cristianos puede ser que estimemos o entendamos que de nosotros nació o surgió venir a la iglesia, y no es así. Dice la misma palabra de Dios que de nosotros no sale nada bueno, del hombre con esa raíz de ese pasado de lo que es pecado, no sale nada bueno. Entonces, cuando en nosotros surgió esa motivación de buscarle, de tener esa necesidad de querer orar, de buscar presencia, de buscar un lugar donde congregarnos, fue porque Dios se fijó en ti y tuvo ese deleite de apartarte. Mas en Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: Dios te dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. De antemano Dios tenía cuidado de ti. Antes de nosotros ser creados físicamente, ya Dios tenía planes para con nosotros. Muchas veces nosotros entendemos que nuestra creación fue simplemente nacer de nuestros padres, de nuestra madre, esa unión. Pero Dios planificó el crearte a ti. Él se deleitó. Y la misma palabra de Dios dice, David dice en uno de sus salmos: mi embrión vieron tus ojos. Oye, cómo la creación divina de Dios tiene un contacto directo con su creador. Y de antemano, más en el momento que muchas veces nosotros decimos, Dios tuvo ese momento especial. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Él sopló aliento de vida en lo que es el hombre. Oye, Él puso en él parte de Él, puso ese amor,
puso esa parte de su esencia en ti. Y muchas veces nosotros no entendemos que como hombre y mujer que somos, nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Y queremos hacer con nosotros nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. Y las cosas no son así. Mas el dueño de nosotros nos está mirando desde el cielo. Y en el momento determinado, mira, toma dominio y control conforme a su voluntad. Mas en la parte del Antiguo Testamento, en la historia de Isaac y Rebeca, cuando ellos conciben, dice que en el vientre de Rebeca habían 2 naciones. Y como muchas veces nosotros entendemos que todo el que nace para que la gloria de Dios se glorifique en él. Hay vasijas, hay vasos que Dios lo creó para destrucción. Mas en la parte de lo que es el Antiguo Testamento, como vemos, aquí dice, en Romanos 8, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A veces hay cosas que nosotros mismos espiritualmente no entendemos. A veces nosotros entendemos que somos en la casa 5 hijos y los 5 hijos tenemos la misma costumbre de nuestro Creador. Pero elige alguno de ellos ser títere del enemigo, desviándose de lo que es lo que el Creador creó para él. Mas a veces nosotros mismos decimos, o no, en algún momento que nosotros aquí como cristianos o en proceso, decimos, Señor, pero ¿qué tú viste en mí? ¿Qué fue lo que tú viste, que tú permitiste que yo pudiera llegar hasta este momento? Que tú me trajiste a la iglesia. Y aquí en el versículo 14 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. De ninguna manera hay injusticia cuando Dios hace vaso para honra o vaso para destrucción, porque Él conoce el futuro, nosotros no lo conocemos. En el capítulo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Mira, es un tributo divino del que nosotros disfrutamos. Es que Dios se deleitó en apartarte, en hacerte único, en hacerte especial. Es que tú no eres cualquier cosa. Mas en lo que es su amor y su misericordia se extendió a toda la humanidad. Y en el capítulo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A veces nosotros en la parte espiritual puede ser que hagamos algo o que queramos otra cosa y no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. O en la parte secular, personas que yo he visto cómo muchas veces se preparan, cómo muchas veces hacen cursos, cómo muchas veces tocan puertas, cómo muchas veces van a ciertos lugares, mas tú no ves que avanzan. Personas cristianas, porque Dios conoce el futuro y si le da un poquito más, puede ser que lo pierda. Y acá, en lo que es como objetivo o planes, dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, a fin de lo que esperáis. A veces nosotros queremos cosas que pueda ser que es lo que yo veo, pero eso que yo físicamente estoy mirando puede hacer que sea para mi destrucción, como vasija en la mano del alfarero. Que yo no pueda resistir lo que esa agua que se deposite o ese caliente que caiga. Mas el creador que me creó sabe para qué yo estoy capacitada y si puedo resistir lo que quiero verdaderamente. Gloria a Dios. En el capítulo 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
nosotros en esta historia, si nosotros nos trasladamos al libro de Éxodo, cómo el Señor hablaba con Moisés y le decía, ve donde el faraón y dile que si no deja salir a mi pueblo, yo le haré esto, vendrán plagas. Y más, Moisés iba donde faraón y hablaba con faraón y posteriormente decía, y el Señor endureció su corazón. Y tú decías, wow, pero ¿y cómo es eso? Eso es como algo ilógico. Porque hay situaciones que el Señor la permite para glorificarse. Mira que no era una situación del momento, era necesario que ese pueblo padeciera. Mira que pudiera correr el sudor en ese fango que ellos estaban viviendo. Mira que ellos en el momento de tu proceso tú puedas vivir en carne propia esa situación. Para posteriormente cuando la gloria de Dios se manifieste, tú decir verdaderamente Dios que tú eres real. Porque esa historia trascendió de cómo el mar Rojo fue abierto, que todavía en la actualidad, y la misma palabra dice, que se extenderá a todas las naciones. La misma historia de José, de cómo José, siendo hijo de papi, el mimado, el consciente, que no era un hijo que padecía como los demás en los campos, era cuidado y protegido, pero era la vasija de honra. Era en quien Dios tenía el placer de glorificarse porque conocía su corazón. Mas en él, como fue echado a la cisterna, mira, apartado, cómo fue aborrecido por sus propios hermanos, eso es algo fuerte. Cómo tu descendencia te rechaza, cómo llega tú a ser esclavo, de ser un niño mimado a ser tu servidor de otro. Mientras que esas personas que lo oprimían como vaso de deshonra, vasija de destrucción, eran los que estaban forjando en José el carácter. Eran quienes estaban forjando en José esa capacidad. Mas vemos posteriormente cuando él cae en la cárcel, que dice la palabra de Dios que el Señor extendió su misericordia. Y que el Señor estaba con él. Y que todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba. Es que no era un líder cualquiera. Él tenía que estar en un lugar donde pudiera tomar decisiones con delincuentes, con personas bajas, con personas con doble ánimo, con personas con momentos de dificultades, que él con la sabiduría de Dios pudiera tomar una decisión. Porque lo que venía más adelante no era cualquier cosa. Eres una vasija de honra. Y el momento que tú estés pasando actualmente, mira, es lo que va a hacer que tú en el futuro puedas mostrar la gloria de Dios conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18: de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mira, nosotros no estamos aquí porque queremos. Es porque a él le plació. Es porque él lo quiso así. Es que nosotros no somos lo que decidimos. Es que ya cuando tú pasas a ser hijo de Dios, tú no eres cualquier cosa. Es que tú no te gobiernas. Es que en ti no se ejecuta tu voluntad, sino los planes de Jehová en ti. Y a veces como cristianos nosotros, mientras Jehová de los ejércitos tiene misericordia, nosotros queremos hacer de nuestro hermano árbol caído. Y queremos estar señalando y queremos estar oprimiendo. O muchas veces podemos estar así como lo estuvo Jonás, donde él decía, pero ese pueblo al cual tú, de tanto pueblo, este pueblo, no es así. A veces hay personas que uno dice, wow, ¿cómo Dios permitió que esa persona pudiera obtener esa cosa? Pero es que a Dios le plació, porque tú no sabes qué Dios está tratando con esa persona para seducirlo, para atraerlo. Puede ser que como humano nosotros tomemos una conducta de regañar, de resaltar, pero para esa persona Dios tiene un cuidado diferente, porque Dios conoce a cada quien cómo tratarlo, cómo amarle, cómo darle una palabra de bien a esa persona y que no sea para que se pierda. En el capítulo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
nosotros no somos quien para contender con nuestro Creador. Muchas veces nosotros entendemos que la cosa es a nuestra manera, pero no es así. Porque Él se glorifica con su vasija conforme a Él le place. En perdón, en misericordia, en amor, conduciéndolo a obediencia, conduciéndolo a una disposición de hacer su voluntad. Y vemos que en esta parte muchas veces hay vasijas que Dios la crea. Dicha vasija en su disposición de uso son vasijas donde tú la ves cómo brillan, cómo resaltan, porque la gloria de Dios se extiende, porque el amor de Dios está ahí, porque esa misericordia se resalta. Y donde quiera que van, hay personas que dicen, pero yo no sé qué es lo que tú tienes, pero tú tienes algo especial. Es que no es lo terrenal, es lo espiritual. Es que la presencia de Jehová resalta. Y cuando tú como vaso de honra, es Dios quien está en ti, tú eres diferente donde quiera. Mientras existen otra vasijas que están en la mano del Creador, pero se oponen, se acomodan, no se dejan guiar por el Creador, no se dejan guiar por ese alfarero, pero quieren más. Pero necesitan también ser en lo secular o en lo espiritual. Pero el Señor sabe que si le da más, la gloria de ellos. O si le da más secularmente, lo pueden perder. Y a eso lo mantiene estático, para poder mantenerlo y salvarlo. Mientras que existen otra vasija que en el momento de que el Creador está haciendo esa masa, se desprenden, se derraman, se vuelven nada en sus manos. Y por más que el Creador quiere darle esa forma, quiere darle como ese deleite, son como escurridizas. Mas esta en su misericordia, muchas veces puede hacer que el Señor no quiera tomar decisiones, pero es necesario que sean de destrucción. Para Él mostrar ejemplo, para Él mostrar su gloria, para Él exaltarse. Hay situaciones, o en el Viejo Testamento leemos historias que tú dices, wow, ¿qué pasó? Porque Él era una persona de bien, porque Él hizo esto. Dios sabe todo. Nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros estamos en una película que vemos pedazos de ella. Estamos en una historia donde vemos simplemente nuestro panorama, pero no vemos el guión completo. ¿Y cuáles son los pedazos que Él necesita unificar para que tú puedas ser salvado? Dice en el capítulo 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la vasija masa de una misma masa, un vaso de honra y otro de deshonra. Él hace conforme le place. Mira, que cada día nosotros le podamos pedir al Señor que podamos ser vaso de honra. Mira, que nos ayude a que nos podamos salvar. Mira, que en nosotros cada día se pueda hacer la voluntad de Jehová. Que sea como dice el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender el camino en el que debe de andar. Sobre ti pondré mis ojos. Mira, que dice más abajo, no sea como los caballos sin entendimiento. Porque muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero somos títeres de Satanás. Y hacemos las cosas conforme a nuestro propio deseo, a nuestra carne, no dejando guiarnos por la voluntad del Señor y haciendo las cosas como a Dios le place. Hay momentos en que nosotros tenemos que ser como José, apartarnos de ciertas circunstancias que nos pueden llevar a perdición. Hay gente que es necesario no tenerlo cerca. Hay personas que es necesario mantenerlo a distancia, porque esa persona pueden ser de perdición. O hay lugares en el cual nosotros no nos podemos mezclar, porque nosotros somos diferentes. No somos iguales a cualquier cosa. Gloria a Dios. En el versículo 22 dice, hay vasija en manos equivocadas. Y él en esta parte dice, y que si Dios quisiera mostrar en su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira y preparó para destrucción. Muchas veces el Señor quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero nosotros no le permitimos que Él se glorifique.
y dejamos que Satanás, el príncipe de la tiniebla, sea que nos dirija. La misma palabra de Dios dice que el que no está con él está en contra de él. Gloria a Dios. Más en el versículo 25 dice, como también en Osea dice, llamé pueblo mío aquel que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros no fuimos los escogidos, mas su misericordia se extendió. Mira, la misericordia de él nos arropó, donde en este momento el pueblo todavía está esperando. El pueblo escogido está esperando, mas nosotros estamos viviendo la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y en el versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. No creamos que estamos aquí por nuestra propia voluntad. Cada día debemos de entender que estamos aquí por misericordia. Mira, por ese amor inmerecedor. Porque Él le plació apartarte para ser una vasija de honra. En la parte, le dejo con esta parte que dice, no luches con el alfarero porque su ira puede ser notoria en ti. Que Dios le bendiga y la persona que continúa.